Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. Hoy traigo una herramienta súper interesante que seguro que te va a gustar. ¡Comenzamos! Y lo hacemos con una remachadora de tuercas, pero no es una remachadora normal. Como vemos, la presentación de las herramientas de Bevor es siempre impecable. Viene en un maletín rígido. Está la remachadora de buen aspecto, fabricada en acero. Tiene muchísimos accesorios y lo primero que nos llama la atención son las cajitas de boca. Estas son de métrica, que se usan en Europa, y las Whitworth, que son estas de aquí arriba, que es más común en herramientas o piezas americanas. Que tiene el primer número es el diámetro del tornillo en pulgadas y el segundo es el número de roscas por pulgadas. Mientras que en la métrica, que es lo que voy a utilizar yo ahora para las demostraciones, porque es más fácil, y el número es el diámetro del tornillo en milímetros. ¿Qué es y para qué sirve una remachadora de tuercas? Es una herramienta que coloca tuercas remachables para crear un punto roscado en una pieza metálica. Por ejemplo, para crear un mueble metálico desmontable, o para unir cualquier material a un metal. Vamos a ver algunas demostraciones para que lo entendáis. Mirad, este es un remache usado y el de al lado uno nuevo. Y esta zona de aquí se arruga formando este anillo, dejando un hueco entre el anillo superior y la parte esta del medio es donde pellizca el metal que vamos a remachar. Voy a hacerlo en esta pletina de aluminio y vais a verlo cómo funciona perfectamente. Voy a hacer un agujero en un metal. Voy a utilizar el tornillo del 6. El remache M6, ¿vale? Que es este que tengo aquí y entra perfecto. El diámetro exterior del remache mide 9 y voy a utilizar una broca del 9. Tengo ya aquí la cajita, la boca M6, lo cambiamos. Lo colocamos. Voy a colocar el remache. Abrimos, colocamos, lo metemos en el agujero que hemos hecho y cerramos. Y para sacarlo, desenroscamos y ya está hecho. En un mueble como este que estoy haciendo, que es un poco vasto, me da igual, pero aquí se nota como un escaloncito. Si queréis hacer un acabado más fino, os voy a dar un truco. Para enrasar el remache lo más al metal, podrías utilizar una bola de acero. Yo voy a utilizar este tornillo de una cama vieja. Y se ha quedado perfecto. Ponemos el tornillo
Y ya lo tenemos. Pero es que ahora lo quiero desmontar. Pues sencillo. Ya está, desmontado. Pero ahora lo quiero volver a montar. Pues lo monto. Así de práctico es. Vamos a simular un caso real. Tengo el ventilador de un refrigerador industrial, que cada cierto tiempo hay que cambiarlo por su uso. La instalación anterior no me coincide, así que vamos a hacer una nueva. Y como no tengo acceso para poner una tuerca en la parte inferior, vamos a utilizar la remachadora. Primero coloco esto y vamos a señalar dónde van los agujeros. Una vez tenemos los agujeros hechos, cogemos el remache y lo ponemos en la remachadora. La abrimos y roscamos. Y colocamos. Para quitarlo. Y ya lo tenemos. Vamos a colocar el otro. Uy. Espera que me ponga. Vale, quitamos. Colocamos los tornillos. Y ya lo tenemos. Que lo podremos desmontar con facilidad. Mirad, la remachadora viene con una boca premontada. Aquí viene la numeración y te pone M8. Que también está la cajita M8 y es que viene doble porque es la más común. Si quisiéramos cambiar la boca, quitamos el mártir, lo desenroscamos, el mandril, sacamos el macho, que fijaros viene con esta forma y se encaja aquí. Y estas dos piezas son las que vienen en las cajitas. Vale, volvemos a colocar. Colocamos el mandril y el mártir. Y ahora elegiríamos, por ejemplo, hemos cogido esta boca M8, pues elegimos la tuerca M8, que también vienen todas enumeradas. Y para el tornillo M8. Conclusión, esta remachadora Bevor me ha sorprendido muchísimo. Tiene muchos remaches y muchas bocas y eso cubre prácticamente cualquier trabajo. Es fácil de usar y te da la sensación de mucha robustez, ya que tienes que hacer algo de fuerza al usarla. Por lo que ofrece y el precio que tiene, que es 41,90 €, te la recomiendo totalmente. Esta ya se queda en mi garaje. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al canal si quieres conocer herramienta práctica y económica. Y recuerda activar la campanita para no perderte ningún contenido. Saludos máquinas, hasta la próxima.